Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Quiero expresar que te quiero y que bien de adentro todo lo que siento. Atención, mucha atención. Se viene el segundo aniversario del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, Rompiendo el cerco mediático y fuente de solidaridad con el pueblo salvadoreño. 10 de diciembre, de 2 a 4 p.m., hora de El Salvador. Dedicamos este segundo aniversario al comandante Dimas Rodríguez, caído en combate el 12 de diciembre de 1989, en el marco de la ofensiva Hasta el Tope y Punto, también conocida como ofensiva Fuera los fascistas, Febe Elizabeth vive. Y con él rendiremos homenaje también a todas y todos los veteranos del FMLN y a todas y todos los lisiados de guerra del FMLN, conquistadores de la paz y la democracia en El Salvador, selladas con la sangre de todas y todos los héroes y mártires de la revolución salvadoreña. ¡Te esperamos! ¡Hasta la victoria final! Muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y sus gentes del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad con nuestro pueblo salvadoreño. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, y en esta ocasión me acompaña un joven que ya lo hemos tenido acá en este espacio, el compañero Rubén Vázquez, a quien le vamos a pedir que se presente y también envíe un saludo. Para los que no te conocen, Rubén, ¿quién es Rubén? ¿De dónde nos visita? ¿Cuál es su comunidad y cuál es su rol en su comunidad? Bueno, muchas gracias. ¿Me dice si se me escucha bien? Se escucha perfectamente. Bueno, mi nombre es Rubén Vázquez. Yo soy un joven indígena del pueblo Nahua Pipil, de la zona occidental de El Salvador, específicamente del municipio de Santo Domingo de Guzmán, mejor dicho, Huitzapan, que es en nuestra lengua materna, que es el náhuatl. Bueno, yo también pertenezco a la Asociación de Desarrollo Comunal Indígena Náhuatl, ADESCOIN, que es la organización indígena del municipio. Asimismo también al colectivo de jóvenes indígenas del municipio. Y también estamos en el esfuerzo de la Red Nacional de Jóvenes Indígenas y por supuesto esto dentro del esfuerzo más nacional del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, CECENIS. Esto como la red nacional que no solamente estamos los pueblos indígenas Nahua Pipil de la zona occidental, central y paracentral, sino que también están los hermanos indígenas Lencas y Cacahuiras de la zona oriental. Entonces, desde ahí estamos trabajando fuertemente por el tema de fortalecer capacidades, fortalecer nuestra identidad, reivindicar derechos, la incidencia, todo esto para visibilizar que sí habemos pueblos indígenas acá en El Salvador, que sí hay jóvenes indígenas
en El Salvador y por supuesto darla a conocer por medio del trabajo que hacemos en el territorio y a nivel nacional. Excelente, Rubén. Es un orgullo para nosotros tenerte acá nuevamente. Ya te tuvimos en una ocasión, estuvimos hablando acá sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. Y para darle un poquito de continuidad a ese tema, Rubén, nos gustaría escuchar de parte de ustedes que están allá directamente en el territorio, luchando con sus problemáticas y también reivindicando todos esos derechos que les asiste, tanto en el derecho internacional como también el derecho, digamos, indígena del territorio. Entonces, hablar un poquito sobre los avances que han habido sobre esas temáticas en esa declaración, en ese plan también de acción que tienen, cuánto se ha avanzado en el tema de juventud y cuáles son los desafíos que ustedes tienen, principalmente, digamos, en el área de educación, de salud, de empleo, porque son áreas bastante amplias y también la seguridad, ¿por qué no decirlo? O sea, los jóvenes están muy expuestos en todos los sentidos. ¿Cómo lo están valorando ustedes que van avanzando en todo ese cúmulo de reivindicaciones y cuáles son las dificultades con las que ustedes se enfrentan mayormente? Sí, bueno, yo creo que cuando hablamos de la situación actual de la juventud indígena, también es necesario hablarlo quizás de manera más general, de lo que están viviendo los pueblos indígenas de manera general. Y pues yo creo que sí han habido avances, eso no lo vamos a negar. Han habido avances quizás más a nivel internacional que nacional, pero a pesar de eso sí han habido avances muy significativos. Bueno, a nivel internacional con el tema de la declaración que se habló la vez pasada, que es un instrumento más internacional en donde se reconocen ahí los derechos de los pueblos indígenas, se reconocen derechos específicos que como pueblos indígenas tenemos. Igual a nivel internacional está el convenio 169 de la OIT, está también la declaración de la OEA sobre pueblos indígenas. Y así muchos otros instrumentos de carácter internacional, pero que tienen peso en el plano nacional y que nos sirven a nosotros los pueblos indígenas como un soporte a la hora de exigir el respeto de nuestros derechos específicos. Y por supuesto, también como jóvenes indígenas nos sentimos respaldados a través de esos instrumentos que garantizan que en cierta manera el respeto y reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, todos esos son avances. Sin embargo, por lo menos a nivel nacional tenemos el tema del reconocimiento de nuestros derechos en la Carta Magna, en la Constitución, en donde ya se establece que el Estado salvadoreño no solamente existe en una sola cultura, sino que habitamos los pueblos indígenas ahí. Entonces ya se nos reconoce eso. Algo que es una lucha grande que vinieron haciendo o que todavía siguen haciendo los mayores y que por supuesto nosotros como jóvenes debemos retomar ese trabajo fuerte para seguir avanzando, para no quedarnos con eso que ya tenemos, sino que avanzar. Tenemos también, bueno, el tema de la política nacional de salud de pueblos indígenas, que ahí se reconocen los conocimientos y saberes en materia de la salud de los pueblos indígenas, que eso también es un avance. También tenemos la agenda propia de los pueblos indígenas, como es el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas, en donde es la guía que nos permite avanzar, es el rumbo en donde los pueblos indígenas tenemos para ver cuáles son nuestras metas, para ver cuáles son nuestro horizonte hacia el cual debemos apostarle. Y que por supuesto este instrumento es un ejemplo a nivel internacional de buenas prácticas, ya que al momento de construirlo, no solamente se construyó desde solo una parte, sino que fue un proceso amplio de diálogo,
de consulta con las comunidades y por supuesto en coordinación con el Estado a través de las instituciones respectivas y por supuesto también la participación de las Naciones Unidas y de organismos internacionales. Entonces yo creo que esa agenda retoma fuertemente el sentir y el pensar de los pueblos indígenas en El Salvador. Entonces por eso es bien importante que a la hora de hacer nuestros planteamientos sobre nuestra mira al futuro y el presente, veamos ese plan, porque es donde está nuestras líneas de trabajo. Ahora bien, también, digamos, entonces ese es un avance muy fuerte, también en materia de la ley de cultura, que si bien es cierto, no se desarrolla mucho el tema de pueblos indígenas, sí hay un apartado en donde retoma el trabajo con los pueblos indígenas. Y así como eso hay otros avances que si bien necesitamos quizás ir por más, pero es lo que tenemos y que también son avances y que hace unos años no los teníamos y que por supuesto, nuevamente repito, gracias al trabajo de los mayores, de las mayoras, de los abuelos y abuelas, es lo que tenemos y es un gran compromiso como jóvenes en no estancarnos, sino que avanzar en acompañamiento con los mayores, porque yo, si bien es cierto, algo que creo es que el tema del relevo generacional en los pueblos indígenas no es como, no se concibe como lo conciben, digamos, las demás personas, que es que el joven sustituya al mayor, sino que en este caso nosotros es que en acompañamiento de los mayores nosotros ir retomando ese trabajo poco a poco para ir, digamos, obteniendo todo ese conocimiento y esa sabiduría que los mayores van a ir compartiéndolo con los mayores. Entonces no es solamente desplazamiento, sino que es acompañamiento y una combinación de juventud con conocimiento, con experiencia, con sabiduría. Entonces, bueno, en el tema quizás ya abordándolo más en cuestiones de áreas, creo que tenemos muchos desafíos porque en educación todavía no hay esa pertinencia cultural a la hora de desarrollar, digamos, los contenidos. En el caso del Ministerio de Educación, todavía se sigue hablando de historia, quizás que es ajena a nuestra propia identidad, que sí es bueno conocerlo, por ejemplo, por cultura general, pero que no se profundiza la verdadera historia de los pueblos indígenas, no se imparte dentro de los centros escolares a que los jóvenes reconozcan y conozcan su verdadera identidad, sino que todavía se habla más como desde un plano de folclore. Entonces, yo creo que ahí ese es un reto de parte del Estado a través del Ministerio en ir reivindicando nuestros derechos por medio de retomar verdaderamente nuestra identidad. En plan, yo creo que aquí nosotros como jóvenes indígenas compartimos los mismos desafíos que un joven que no se considera indígena. El tema del desempleo también es muy fuerte en las comunidades, muchas veces cuando las comunidades hemos estado al margen de lo que ellos llaman el desarrollo, ¿verdad? Que muchas veces en las comunidades indígenas es donde más se puede ver el tema de la pobreza y muchas veces la pobreza extrema. Entonces, en muchas familias se ven bien limitadas el tema del acceso a la educación porque no pueden mandar a sus hijos a la escuela y mucho más a una educación más intermedia y superior, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso limita que los jóvenes puedan tener acceso a un empleo de calidad o digno, si se puede decir así. Entonces, todas esas cuestiones son aspectos que afectan directamente, digamos, la calidad de vida de las comunidades y de las familias indígenas. Y otra cuestión es que
el Estado muchas veces no reconoce nuestras particularidades en cuestión de acceso a un empleo, y eso se puede ver reflejado a la hora de cuando uno va a solicitar un empleo, y muchas veces cuando ya accede al empleo, en que uno no puede llevar el cabello largo, uno no puede llevar las pulseras, que normalmente a uno los anda porque significan algo para los pueblos indígenas, desde nuestra cosmovisión. Y así como esos son muchos aspectos que afectan a la hora de poder aspirar en este caso, a un empleo, porque nos dicen que tenemos que cumplir con ciertos requisitos a la hora de aspirar a eso. Y muchas veces nosotros, todo lo que nosotros, que sí mantenemos de nuestra identidad, lo tratamos de reflejar por medio de esas cosas, y que muchas veces nos vemos obligados a adaptarnos para poder, digamos, acceder a algo que nosotros necesitemos. Eh, Eso por un lado, por el tema de acceso al empleo, y el tema de la delincuencia, creo yo que, bueno, ese es un tema bastante complicado, pero que pues sí, vivimos en las comunidades y vemos ese problema también, y somos muchas veces afectados por esa problemática, por ese fenómeno. Y muchas veces las comunidades son las que más impactos tienen referente a esa problemática. Yo creo que a los jóvenes, por lo menos en el caso de los jóvenes que viven en la comunidad, y que yo, digamos, de alguna manera eh, coordino con ellos, colaboro con ellos, y estoy al frente de ellos, este, siempre el mensaje para ellos es que nuestra identidad la retomemos, que aprendamos valores, que los valores que se nos enseñan en la casa, que lo desarrollemos en la comunidad, que, que dejemos cosas que no nos convienen, que no nos traen beneficios como comunidad y como persona, lo dejemos a un lado, que andemos siempre, digamos, si estamos en la comunidad, vamos a ir a limpiar un río, vamos a trabajar, digamos, plantando árboles, diferentes aspectos, que vayamos y que trabajemos y que nos enfoquemos en eso. Y un consejo que los mayores siempre nos han dicho es que el indígena eh, no debe hacer nada que lastime primeramente a la naturaleza, y por supuesto también al prójimo. Entonces, claro, desde ahí nos mandatan a apoyarnos, a andar en el bien, pero que si de alguna manera eh, a veces como jóvenes también somos parte o somos vistos como le dijera, a veces somos, por el hecho de ser jóvenes, somos vistos mal por la autoridad. Entonces, ese problema ahí está. Es bien complicado y bien delicado, y muchas veces es complicado de abordarlo, pero que sí, en las comunidades ese problema se da, que a veces personas que, se puede decir así, que no andan por el buen camino, quieren tratar de involucrar a los jóvenes que son parte de las organizaciones, de las comunidades, y es ahí donde, como persona que esté al frente, como líderes, si se puede llamar, como mayores, de tratar de buscar alternativas para que los jóvenes se involucren en cosas buenas, en que reconozcan su identidad, en que se apropien de su identidad, para que lo demás lo vayan desechando. Y aquí una experiencia que nosotros utilizamos para tratar de que los jóvenes no piensen en cosas que les puede afectar. Nosotros, a través de un esfuerzo que como organización desarrollamos, es el tema de la creación de un grupo de música, de música indígena. Este, a través de eso, poder incorporar a jóvenes, primero que lleguen al grupo, que les guste la música, que se involucren en el grupo, que aprendan instrumentos, y desde ahí comenzar a incorporarlos al trabajo más organizativo, a que sean parte de talleres, a que sean parte de jornadas de capacitación en diferentes áreas.
Entonces no solamente se van a estar formando en lo artístico, en lo musical, sino que también van a ir reconociendo su identidad, van a ir fortaleciendo capacidades, eh, y además, y lo principalmente es que van a desligarse de cualquier cosa que no les pueda, digamos, traer beneficio para su vida y para su comunidad. Pero es un trabajo bastante fuerte que se hace con los jóvenes. Muchas veces los jóvenes andan en otras cosas. Bueno, por el tema de la globalización, que andan más pendientes del celular, andan más pendientes de cualquier cosa fuera de nuestro país, más que estar pendientes de aprender su idioma, más que reconocer que somos indígenas y que tenemos que cuidar el medio ambiente. Muchas veces andan más pendientes de esas cosas que de eso mismo, ¿verdad? Entonces ahí donde uno tiene que poco a poco, nuevamente enseñar a que desaprendan todo eso que se nos ha, digamos, obligado a que nosotros aprendamos para que no sea, para que sea un poco más fácil ir aprendiendo nuestra identidad. En el caso de nosotros que tenemos ya toda una familia que tiene ese legado de trabajo organizativo y que reconoce su identidad, para nosotros es un poco más fácil porque desde la casa se nos enseña a que al hermano lo vemos como parte de nuestra comunidad y por ende merece respeto, a que tenemos que respetar a la madre tierra. Todos esos principios y valores se nos enseña dentro de la casa, entonces para uno ya es un poco más fácil reconocer todos esos principios y valores que como un ser indígena debemos de tener, ¿verdad? Entonces el mensaje de nosotros es compartir eso, atraer a los jóvenes por medio de cosas que también les gustan a los jóvenes, ¿verdad? Pero ya irles inculcando otro tipo de actividades, de conocimientos para que pues en esos jóvenes recaiga el compromiso de seguir con el trabajo organizativo, con el trabajo de fortalecer nuestra identidad y todo sea por el beneficio de la comunidad y en este caso de la organización también. Excelente, Rubén. Mira que me ha dado todo un recorrido amplísimo que en verdad me enorgullece venir de esas tierras de donde están nuestros pueblos indígenas que tienen un gran alto nivel bueno, de cultura autóctona. Y un poco en eso, bueno, quisiera a través de ti enviar ese fraternal saludo a nuestros pueblos indígenas y decirles de que les tenemos un gran respeto, un gran cariño y nos sentimos avergonzados quizás no haber dado antes esta lucha con ustedes, junto a ustedes, en esa batalla de rescatar esos valores culturales que están bien arraigados. Estaba haciendo las cuentas, Rubén, de que el 12 de octubre se van a cumplir 530 años del inicio de la invasión y el saqueo a nuestra América, a nuestra América, como decía José Martí. Y todo esto, por supuesto, de que nos ha pasado factura digamos, en la destrucción de nuestros bastiones, de nuestros pilares. Y qué bueno que ustedes lo están manteniendo. Yo los felicito realmente porque ser joven en ese mar de influencia de una sociedad de consumo, una sociedad de destrucción, no es fácil porque los mecanismos de enajenación son fuertes. Lo que tú decías, o sea, para un joven es más fácil estar con el celular que estar aprendiendo la medicina natural, por ejemplo, o estar aprendiendo el náhuatl, que no es ya el idioma oficial, porque, digamos, ustedes han tenido que luchar para que se les respete el derecho a aprender su idioma. Y un poco ahí quería enrumbar esta pregunta, porque bueno, tú decías de que el sistema de organización de ustedes como pueblos indígenas, como comunidades indígenas, es diferente al sistema de organización de esta sociedad moderna, entre comillas, porque, digamos, si bien es cierto que hay un sistema democrático de derecho burgués, digamos, que no se corresponde directamente con el sistema
de sucesión que los pueblos indígenas tenían, porque eso es una cosa que yo admiro y me encanta también, el respeto profundo a los mayores. O sea, lo que este sistema capitalista no tiene ni una pizca de dignidad para nuestros mayores. A los niños se les, hasta cierto punto se les acepta porque es la futura fuerza de trabajo de explotar, pero ya nuestros mayores están desechados y eso es triste y lamentable. Entonces quería preguntarte, ¿cómo ustedes van manejando eso, ese sistema de sucesión de liderazgos y cómo ustedes se van involucrando ya como jóvenes? Porque entiendo, tú tienes un gran liderazgo ya, digamos, en tu comunidad. Tú mismo lo decías, de que se les hace más fácil a ustedes porque ya tienen todo un trabajo hecho, tienen un respeto en la comunidad y todo eso. Pero para esos jóvenes que todavía no están, tú dices que tienen diferentes mecanismos para atraerlos. Pero, digamos, ¿cómo se organiza? ¿Cuál es como en su cosmovisión, cuáles son las actividades que tienen así, como, no tradicionales, sino que más bien sistematizadas, digamos, que desarrollan para tener a los jóvenes inmersos en ese orgullo de identidad? Claro. Bueno, yo creo que para comenzar, vale la pena mencionar de que la forma de organización en este caso, de los pueblos indígenas, normalmente se hace basado en conocimiento y en la sabiduría de los mayores. Claro, ya como somos parte de una sociedad y que muchas veces la sociedad también exige cumplir con ciertos requisitos para, digamos, en este caso, para que las comunidades o se puedan organizar como tal y puedan ser reconocidas, digamos, ante una estructura social como la alcaldía, por ejemplo, las instituciones. Entonces, hay que cumplir ciertas normas, por ejemplo, como el tema de organizarse a través de una DESCO, por ejemplo. Y eso lo tenemos bien claro. Pero también mantenemos nuestras propias formas de gobierno, nuestras propias formas de organizarnos, por ejemplo, a través de un consejo de mayores, que paralelamente al desarrollo de las prácticas, digamos, ordinarias, como puede ser una DESCO, una cooperativa, que se rige a través de una directiva y a través de los socios, también tenemos eso, que muchas veces toda decisión que se toma en esta asociación va regida o va, va regida así por los consejos y por la decisión que muchas veces los mayores puedan o se pueda llegar a un consenso. En este caso, como asociación, nosotros tenemos un consejo que está compuesto alrededor de 7, 8 mayores, entre hombres y mujeres, que son las personas que nos dicen, bueno, esto es lo más bueno para hacerlo, esto es lo que amerita hacerlo por cómo está el contexto, esto se tiene que hacer porque es lo que más conviene a la comunidad, o sea, son los que orientan, mejor dicho, el quehacer de la comunidad y de la organización, y que solamente ellos tienen la capacidad de hacerlo por todo el conocimiento, por toda la sabiduría y por el nivel de representatividad que tienen estas personas mayores dentro de la comunidad. Y que por supuesto eso no se logra de la noche a la mañana, de decir que yo llegue y me pare enfrente de la comunidad y la comunidad, o sea, me haga caso, si se puede decir así, o respalde mi decisión, sino que es todo un proceso de trabajo que se viene haciendo por años y que todo ese trabajo conlleva a ser reconocido como tal dentro de la comunidad. Entonces, esas personas que muchas veces para la sociedad, como usted muy bien lo dijo, es una persona que ya no sirve porque ya no genera ingresos, ya es una persona que ya no está activa y que tiene que ser reemplazada por la mano de fuerza, por la fuerza, digamos, en este caso de los jóvenes, por la mano de obra que tienen los jóvenes y que se ve como tal, como una fuerza que sirve para producir. Para los pueblos indígenas, creo yo que el papel más fundamental radica o recae en
en la experiencia y en la sabiduría de los mayores. Que por supuesto, sin los jóvenes también no puede haber esa sucesión o esa continuidad del trabajo y esa continuidad de nuestra identidad, porque si no hay nadie que retome todo ese conocimiento y esa sabiduría de los mayores, pues se queda y se acaba ahí con la partida de nuestros mayores a otro plano. Entonces es bien necesario que existan jóvenes para que retomen el trabajo, pero un joven, si no es guiado, si no es orientado, si no es instruido y acompañado por todo ese conocimiento y esa sabiduría de los mayores, se pierde, nos perdemos. Entonces, y muchas veces caemos en lo que la sociedad quiere, en que neguemos nuestra identidad y que nos acoplemos a lo que ya está establecido por estructuras económicas, sociales, y que desconozcamos nuestra identidad y que por supuesto que los pueblos indígenas desaparezcan. Si hay jóvenes que retomen el trabajo que ya han dejado nuestros mayores, yo creo que vamos a seguir existiendo y vamos a seguir visibilizándonos. Yo creo que eso es bien importante. Pero también el trabajo que nosotros hacemos en la comunidad radica en, como yo lo mencioné anteriormente, en atraer a los jóvenes por cosas que les gustan a los jóvenes. Yo he escuchado algunas veces algunos testimonios de personas de otras organizaciones o de otras comunidades en que dicen que los jóvenes no quieren participar, en que los jóvenes no quieren saber nada de su identidad. Y eso es bien cierto, no lo vamos a negar, de que los jóvenes andan en otros rollos, andan en aprendiendo mejor el inglés, que está bien, y que ahora, como lo dijo una vez un mayor, ya no es un privilegio, sino que es una necesidad para también hacer incidencia en otros niveles. Pero que antes de todo eso hay que aprender nuestra propia lengua, nuestro propio idioma, para así con todo el orgullo, bueno, decir yo puedo otro idioma, pero también puedo mi lengua materna. Entonces, todas esas cosas, ciertamente así es, pero entonces hay que buscar mecanismos para que a los jóvenes no llegarles de un solo, mire, venga y participe en esta organización, participe, vamos a dar un taller de tal. Si uno le llega así a los jóvenes, fácilmente se asustan, fácilmente no les gusta porque les puede parecer aburrido, les puede parecer tedioso quizás estar sentado allí tantas horas ahí en algo que para él es nuevo. Entonces yo creo que hay que buscar mecanismos por medio de la música, por medio del arte, por medio quizás del deporte, de diversas maneras atraer a los jóvenes a un esfuerzo más colectivo y desde ese esfuerzo ya irles incorporando conocimiento, irles incorporando identidad, irles incorporando, bueno, fortalecerles sus capacidades. Y ahí ese joven ya no se va a ir, ese joven va a reconocer que es parte de ese esfuerzo colectivo. Y además de eso, que no solamente no se va a ir, sino que va a extender más el conocimiento y su identidad a otros jóvenes. Y así es como se va buscando que todo ese conocimiento no solo perdure, sino que se extienda a más partes de nuestra comunidad y por supuesto fuera de la comunidad, ¿verdad? Pero sí es un trabajo que se hace en conjunto con los mayores, porque en una organización donde solo existan mayores, eso está condenado a terminarse, eso está condenado a estancarse cuando el último mayor pues trascienda. Y en alguna organización donde hay solo jóvenes también se van a dedicar a otras cosas, no a lo que en este caso si hablamos de reivindicar y de fortalecer nuestra identidad, no se van a enfocar en el tema de identidad, sino que se pueden dedicar a otras cuestiones y el tema de nuestra cultura se va a ir también perdiendo. Entonces es necesario esa complementariedad y eso es un principio, ese es un principio básico de los pueblos indígenas, la complementariedad, jóvenes, mayores, hombres, mujeres, al mismo nivel, nadie es más que nadie. Y aquí traigo a memoria unas palabras que dice uno de nuestros líderes indígenas, que los pueblos indígenas siempre estamos en círculo, porque todos estamos de frente, nadie está por encima de otro, nadie está, digamos, adelante de otro, nadie está atrás de otro, todos de frente, todos a un mismo nivel. Y eso sí es.
Y eso es lo que muchas veces en una sociedad tan individualista, eso es bien difícil de entenderlo, es bien difícil de comprender y de inculcar eso, porque estamos tan acostumbrados a decirnos que yo soy el mejor, yo tengo que salir adelante, no me importa los medios que utilice, no me importa si yo me llevo de encuentro a mi hermano, pero yo tengo que salir, yo tengo que hacer esto, yo tengo que conseguir aquello. No, al contrario, en las comunidades indígenas, en los pueblos indígenas, tenemos la idea de que eh, todo se hace en beneficio de un colectivo, no de manera individual. Y así es como se trabajaba antes, de mejor manera, que si mi hermano tenía una tarea que irlo a deservar y él no tenía cómo pagar, todos íbamos a ayudarle. En este caso, todos los mayores iban a ayudarle. Y así, o sea, y eso se puede ver como algo nostálgico o sentimental, no, pero así sucedía. Y ¿por qué no volverlo a retomar? Y, y yo creo que en las comunidades todavía seguimos replicando eso, porque aquí traigo otra vez otro ejemplo que pasa en la comunidad, de que allá hay unos, bueno, vecinos que están dentro del esfuerzo y ellos trabajan así, trabajan en que a la hora de ir a sembrar la milpa, no necesitan pagarle a nadie, sino que entre todos nos unimos para ir a sembrar y todos sembramos todo. Entonces, para ir a recolectar igualmente la cosecha, todos recolectamos todo. Todos me ayudan a recolectar mi cosecha, todos le ayudamos a recolectar la cosecha de la hermana y así. Y es una cuestión bastante rápido y además se convive con la comunidad, con los miembros de eso. Algunas personas no entienden eso y pues sí, porque la idea es generar ingresos para las personas. No, yo voy pero si me pagan, yo voy pero y a veces solo la gente que en realidad tenemos algún valor que se nos ha enseñado dentro de la familia y ya hoy dentro de la comunidad con los mayores, con los abuelos, podemos, digamos, sentirle sabor a eso. Pero sí, es un trabajo bastante fuerte con los jóvenes, no. Y otra cosa que creo yo que es un reto es que ya cuando los jóvenes están dentro del colectivo, dentro del esfuerzo, el esfuerzo es que no se vayan, que no se desliguen de los procesos organizativos, porque difícil es que lleguen, pero es muy fácil es que estos jóvenes se vayan. Entonces el reto también es mantenerlos apropiados, mantenerlos con ese gusto por seguir trabajando, por seguir fortaleciéndose, por seguir fortaleciendo nuestra identidad. Y allí a veces buscamos diversos aliados, en este caso, como lo mencioné, CECENIS es un aliado muy importante, ya que a través de ellos nosotros también conseguimos o tenemos oportunidad a procesos de fortalecer capacidades. También tenemos a veces acceso a algún tipo de apoyo para desarrollar alguna iniciativa dentro de la comunidad, en diversos espacios. Yo creo que buscar aliados estratégicos de gran importancia y que también trabajen por un mismo beneficio, por un mismo objetivo, que es, bueno, nuestra identidad. Creo yo que se hace un poco más fácil el trabajo, pero sobre todo el compromiso y la conciencia que las personas puedan tener dentro de sus comunidades va a ser de vital importancia para darle continuidad a todo este trabajo. Gracias, Rubén. No sabes cuánto he disfrutado lo que has estado hablando. O sea, porque nosotros como proyecto de FMLN, no sé si tú lo conozcas, pero nuestra bandera es, nuestro rumbo es el socialismo, que es justamente eso que tú nos estás diciendo. O sea, ustedes están viviendo en socialismo sin quizás haberlo definido de esa manera, pero incluso más profundo que eso, porque para nosotros un sueño que es, y que no, yo siempre digo, nosotros no tenemos por qué andar buscando las soluciones fuera de nuestras esferas, porque las soluciones las tenemos dentro. El potencial de desarrollo está dentro de nosotros. Ustedes son la mejor escuela que nosotros podemos tener como sociedad para poder desarrollar la producción en colectivo, para garantizar bienes y servicios para la comunidad, para garantizarnos salud, educación, bienestar y proteger a la madre tierra. Mira, yo realmente no sé cómo explicarlo, pero a mí me llena la sangre me hierve la sangre cuando pienso
de que nuestros pueblos indígenas vivieron 15.000 años antes de que llegaran estos destructores y que acabaron con, bueno, con la inmensa mayoría del hábitat de nuestros pueblos indígenas, y ahora ustedes todavía siguen luchando con esa amenaza, lo que tú me estás diciendo de los jóvenes que buscan ese cortoplacismo, esa satisfacción inmediata de la ilusión y se desarraigan de una cultura milenaria que es justamente eso. O sea, te digo, yo cuando te escucho, digo, ¿y por qué nuestro pueblo no conoce más de esto? ¿Por qué nosotros hemos estado tan ignorantes de que nuestra sabiduría está ahí? No tenemos, por eso decía uno de los pensadores más grandes que ha tenido Latinoamérica, Carlos Mariátegui, un peruano de la Mauta, tal vez tú lo conozcas, Sí. que escribió unos ensayos que incluso gente un poco, quizás pecando de insolentes, despreciaron todo ese gran trabajo que hizo en la Mauta, donde él decía que nuestro socialismo, nuestros pueblos indígenas, lo más natural para los pueblos indígenas es el socialismo, no es nada extraño en eso. Claro. Y decía de que nuestro socialismo tiene que ser indoamericano, decía. O sea, ¿por qué? Porque él lo veía de esa manera, los pueblos en comunidad, produciendo lo que consumen, en pleno balance con la madre tierra, con el ecosistema, garantizándose no tener que ir a vender la fuerza de trabajo para poder sobrevivir, sino que teniendo la vida misma, protegiendo solo el hábitat. Claro. Entonces, pero un poco en eso, decir que históricamente los pueblos indígenas han sido pobres, eso es una mentira. Pero decir de que a partir de la invasión española los pueblos indígenas fueron despojados, eso sí es una verdad. Exacto. Y este sistema que se ha impuesto sobre las culturas indígenas mantiene sometido a los pueblos a través de la ignorancia, a través de la pobreza. Entonces, ¿cómo se proyectan ustedes como pueblos indígenas? No hacerse ricos, porque no es esa la idea, sino que garantizar la vida, garantizar la vida. Pero tomando en cuenta de que fueron despojados de sus tierras, fueron despojados de incluso de la técnica, digamos, porque al haberlos despojado, al haberlos sometido y haberlos enajenado, porque muchos de nuestra gente fue enajenada y ahora no tiene, nosotros crecimos en el campo, yo crecí en el campo, y de todo eso que tú me has hablado, yo no conocí nada. ¿Por qué? Porque fuimos enajenados. Nosotros vivimos en otro sistema que no es el mejor. O sea, entre un sistema de desigualdades, de pobreza, de atropello, de discriminación. Entonces, ¿cómo se proyectan ustedes para garantizar por lo menos un bienestar social en la comunidad, trabajando en comunidad? Valga la redundancia. Sí, bueno, yo creo que antes de entrar a la pregunta, es bien cierto, muchas veces lo que se mencionaba sobre vivir en balance con la madre tierra, creo que es bien importante destacar eso, porque muchas veces personas que desconocen o que muchas veces quieren desconocer el trabajo, todo el trabajo que se viene haciendo como pueblos indígenas en decir que muchas veces los pueblos indígenas exigimos tierra solo para explotarla, eso es una total ignorancia, si se puede decir así, y muchas veces personas dicen, que los mayas vivieron y arrasaron con la tierra donde ellos vivían. Eso es totalmente falso, y eso solamente como para deslegitimar, diga, quizás las demandas, quizás el trabajo que nosotros venimos haciendo, y hay estudios que demuestran que donde los pueblos indígenas vivimos y cohabitamos, es donde mayor se conserva la madre tierra, es donde mayor protección se le da a la madre tierra. Y eso está bien claro, hay estudios científicos que respaldan eso. Y por supuesto, muchas veces eso nos lo hacen ver como para tener herramientas como para no podernos garantizar ese derecho tan básico y tan primordial para los pueblos indígenas como es el acceso a tierra.
Acá muy bien se sabe de que un indígena sin tierra es un medio indígena, un indígena a la mitad. Nosotros estamos tan ligados a la tierra que no, muy poco podemos hacer si no tenemos el acceso a la tierra, ya que la tierra es lo que nos da el sustento diario, bueno, y no solamente a los pueblos indígenas, sino que a todo el mundo, a toda la población en general. Y muchas veces los pueblos indígenas somos los que menos tenemos acceso a las tierras. ¿Por qué? Porque fuimos despojados, como usted muy bien lo mencionó, en diversas etapas de la historia del mundo y no solamente de nuestro país. Este, entonces, lo primero que habría que garantizar es que podamos tener quizás, tal vez no como nosotros quisiéramos, pero que por lo menos tengamos algún tipo de garantía de poder trabajar la tierra. Y quizás muchas veces el Estado, por eso es que le da temor el tema bueno, hablando quizás acá de El Salvador, de firmar y ratificar el convenio 169, porque allí se habla de que los pueblos indígenas tienen derecho a su tierra y territorios. Sin embargo, yo creo que es primordial saber de que es necesario que las comunidades indígenas puedan tener garantizadas la tierra para que puedan trabajar. Y eso es algo que vivimos día con día todas las familias y las comunidades indígenas, que muchas veces tenemos que alquilar las tierras, tenemos que pagarlas y muchas veces ya no se nos garantiza la tierra porque ya vino el terrateniente y va a sembrar caña, por ejemplo, va a sembrar otro tipo de monocultivos y como le paga más, entonces ya no se nos da a las familias indígenas para que cultiven. Entonces nos quedamos sin cultivar, nos quedamos sin poder generar algún ingreso o eh, algún producto que sirva para alimentar a la misma familia, porque normalmente las comunidades indígenas lo que producimos muy poco es para comercializarlos, la mayoría es para subsistencia y para consumo propio de la familia. Eh, Gracias quizás a los grandes abuelos, a Dios, como se puede decir también, que en el caso de Santo Domingo de Guzmán, somos de las pocas comunidades que tenemos tierras comunales todavía. Allá nosotros tenemos cierta cantidad de manzanas de tierra que es del pueblo, que tienen derecho la gente que cultiva, que trabaja la tierra. Eh, entonces, esa es una de las grandes ventajas que tenemos todavía allá, pero lastimosamente no es general ese beneficio. Hay comunidades que no tienen quizás muchas veces nada de acceso a tierra, entonces todo se tiene que comprar. Eh, pero sí, yo creo que el desarrollo quizá para el pensamiento occidental es muy diferente al desarrollo que como pueblos indígenas tenemos, porque para nosotros un desarrollo no es solamente tener buenas carreteras, no solamente es tener grandes edificios, bueno, que prácticamente no es eso, sino que es que las familias tengan lo necesario para vivir dignamente, tengan lo necesario y cuando me refiero a vivir dignamente, que tengan su alimento garantizado, saludable, como nosotros eh, siempre hemos sabido cultivarlo. No solamente se trata de que nos den macarrones, si se puede mencionar ese ejemplo, no solamente se trata de que nos den cosas que muchas veces ni siquiera consumimos, sino que, y todas esas cosas se dan por no tener coordinación con las mismas comunidades y con las mismas organizaciones que ya están establecidas en las comunidades indígenas. Cuando existe un diálogo verdadero y de buena fe entre el Estado y los pueblos indígenas, las cosas quedan demostradas que salen bien y responden a a las verdaderas necesidades de los pueblos indígenas. Y ahí creo que esa, esa negación al diálogo de buena fe con los pueblos indígenas creo que históricamente se ha venido dando. Y nosotros siempre hemos estado ahí dispuestos a dialogar, a coordinar, a trabajar, porque si bien algo que nos han enseñado los mayores es que no solamente se trata de pedir, no solamente se trata de extender la mano para ver qué es lo que me va a dar el vecino, el hermano, o en este caso el Estado, sino que nosotros estamos ahí para ver en qué vamos a trabajar, en qué vamos a coordinar. Yo necesito esto, pero yo voy a aportar esto, la comunidad va a aportar esto. Y así es como se nos ha enseñado a trabajar, a no solo a levantar la mano para pedir, sino que a dar también, a poner algo, a trabajar.
porque las comunidades indígenas así somos, o sea, trabajamos por lo que queremos, trabajamos porque tenemos que consumir algo. Entonces, para los pueblos indígenas es necesario tener garantizados esos derechos básicos a, a- a la alimentación, a una educación que no es simplemente la educación tradicional que se nos ha enseñado, de ir y pasar grados y ver esta materia, no, sino que una educación en valores, una educación en respeto a nuestro entorno, a la madre tierra, que es un ser vivo y que merece respeto, a ver, digamos, las fases de la luna, a ver que los azajuanes ya pasaron, entonces ya significa un cambio de estación. Todas esas cosas que no las enseñan en la educación tradicional, sino que se enseñan en la casa, hablando con los abuelos. eh, y es tan fascinante y tan importante hablar con los abuelos porque todo ese conocimiento muchas veces se va con ellos y si uno no los aprovecha, usted no sabe la cantidad de conocimiento que uno deja ir si uno no habla con ellos. Entonces, es bien importante eso, que en las comunidades se siga fortaleciendo esa visión de mundo que como pueblos indígenas tenemos, a respetar profundamente a los mayores, a trabajar con ellos, a caminar con ellos. Y así es como las comunidades pueden salir adelante, podemos salir adelante, mejor dicho. Y por supuesto también fortaleciendo capacidades para que sepamos defender en cualquier momento que sea a nuestra misma comunidad. Y eso requiere, digamos, fortalecer capacidades en diversas áreas. Eh, y eso requiere darle oportunidad a los jóvenes que se preparen, que, que avancen en cualquier, digamos, área en la que ellos tengan la habilidad. Por supuesto, algo bien importante allí es que no soltar a ese joven que se prepara, que ese joven no pierda su identidad, para que así como él se prepare, también regrese y ponga a disposición todas esas habilidades al servicio de su comunidad. Eso es bien importante. Gracias, Rubén. Mira que el tiempo se nos escapó. Ha sido una Ajá, conversación exacto. tan amena, tan interesante que te vamos a traer de nuevo para que nos enseñe mucho más de lo que ustedes están haciendo, porque a mí sí me encanta hablar de estos temas. Y quiero, Rubén, a través de tu persona también rendir un homenaje a nuestros héroes, a nuestros mártires, a Feliciano Ama, a Francisco Sánchez, a Anastasio Aquino, a todos ellos que fueron nuestros mártires indígenas. Y también, ¿por qué no decirlo también a todos nuestros veteranos y veteranas? Tú sabes de que nosotros sí quisimos hacer una revolución donde fuera la tierra para quien la trabaja. O sea, quitarle a esos oligarcas que nos arrebataron esas tierras con la conquista, con esa invasión, pero no pudimos. O sea, ese ha sido una revolución todavía inconclusa, está en proceso. Nosotros no vamos a desistir del sueño de volver a tener una sociedad libre, una sociedad de trabajo, o sea, de vivir en comunidad, así como tú nos las has descrito, así exactamente. O sea, nosotros quizás hablamos en otros términos, pero es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, donde los medios de producción sean de propiedad social, donde sea la producción para las comunidades, para que garantice los bienes y servicios, el bienestar social de las comunidades, donde se garantice la salud, el desarrollo, la educación, la vivienda para todos y todas, donde la madre tierra sea protegida, donde los recursos naturales sean protegidos para que sigan garantizando la vida de la humanidad, porque nuestro proyecto tiene que ser de vida. El proyecto capitalista que nos azota es un proyecto de muerte, es un proyecto de explotación de recursos naturales, un proyecto de explotación de la fuerza de trabajo de la gente, lo que decíamos, desechar a todo lo que ya no le sirve, todo lo que no es productivo, ya Productivo. no le sirve. Entonces, eso explica también por qué tanta juventud emigra, por qué tanta juventud no ve las oportunidades en Exacto. el país, porque los medios de producción están hechos para producir un montón de mercancías que la sociedad no necesita y dejan Exacto. muerte en su camino. Pero ya no tenemos tiempo para seguir desarrollando estos temas, Rubén. Yo quiero aprovechar también para enviar un saludo, un fraternal y revolucionario saludo al FMLN que pronto estará cumpliendo 42 años de luchas.
se fundó el 10 de octubre de 1980, un gran esfuerzo de unidad en el momento histórico, porque también hay que decirlo, hubo una necesidad de unificar fuerzas contra la dictadura militar, que es la que mantenía a nuestros pueblos bajo la bota militar, bajo la metralla, y el FMLN es el que conquistó la paz, el que conquistó la democracia en nuestro país, y el que nos ha permitido estar acá ahora, Rubén, el que nos ha permitido conectarnos de nuevo, conocernos de nuevo, y envío una gran felicitación a toda esa militancia que se mantiene firme en el ideal revolucionario, en el ideal socialista, que es justamente lo que nuestros pueblos indígenas nos están diciendo que tenemos que hacer, es el camino. Entonces tenemos que buscar de nuevo los caminos, los cauces de nuestros pueblos indígenas, porque es de ahí donde venimos y es eso lo que nos ha garantizado la existencia por miles de años. Así que un gran saludo al FMLN en su 42 aniversario y nos vamos a ir despidiendo. Rubén, si algo se quedó por decir que quisiera decir en algunos minutos y también algún mensaje final ahí. Sí, sí, muchas gracias por el espacio nuevamente. No, la verdad que es bien, o sea, el tiempo se hace bastante corto cuando uno habla de algo o sea, que vive, que no es que no es que uno lo ve, sino que uno lo vive y que también le gusta compartirlo, porque a mí me gusta compartir lo que se hace en la comunidad, lo que se hace desde nuestra visión y por supuesto que este mensaje también le llega a otras personas, a jóvenes que retomen el trabajo que hacen en su comunidad por reivindicar y por fortalecer nuestra identidad. Eso es bien importante, mantener diálogo con toda la comunidad, diálogo con los diferentes actores, tanto locales como nacionales y por qué no internacionales también. Eso nos sirve para posicionarnos, para hacer incidencia, no de manera individual, sino que de manera colectiva a través de nuestras organizaciones, a través de la comunidad, y eso nos va a permitir avanzar. Yo creo que eso es bien importante. Y por supuesto también el trabajo, seguirlo haciendo, no detenerse, porque eso es lo que nos da legitimidad del trabajo que hacemos en el territorio. Porque de nada nos serviría venir y hablar bonito si no hacemos ningún trabajo en la comunidad. Eso no nos serviría de nada. Entonces, un saludo a todas las personas que nos vieron, que nos escucharon y también un compromiso a seguir trabajando por nuestra identidad, por reivindicar derechos, por todo lo que tiene que ver el ser indígena. Yo creo que eso es bien importante. Así que solamente eso. Muchas gracias por el espacio y por supuesto también ahí siempre listo para hablar de lo que conlleva el trabajo comunitario de los pueblos indígenas. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Rubén, gracias, porque de verdad nos has dado una gran lección. Yo estoy muy, muy agradecido porque ustedes se toman también su tiempo. Yo sé que también para ustedes es difícil sacar tiempo al mediodía. Nosotros estamos acá a 8 horas de diferencia, se nos hace más difícil desarrollar estos programas a otra hora. Hay otros colectivos que también lo pueden hacer, pero bueno, hemos acordado ahí con la coordinadora nacional de los pueblos indígenas, el Consejo Coordinador, el CCNI, sí, de desarrollar este programa todos los lunes a las 12 de mediodía. Así es que nos vamos a estar encontrando. Esto para mí es una escuela riquísima. En sí, yo solo quería mencionar que así como, digamos, en esta vez participé yo, de repente puede ser que otro joven también participe porque hay mucha capacidad en los jóvenes que también viven dentro de la comunidad, trabajan y que, o sea, no solamente se trata de que yo hable, sino que también que en otra oportunidad se puede dar de que otro joven también participe dentro de todo este proceso. Por supuesto, Rubén, este espacio es para ustedes. Este espacio se llama justamente así, Redescubriendo El Salvador desde sus raíces y su gente. Y mira que sí lo estamos descubriendo para nosotros, para ustedes no, ustedes ya están ahí, pero nosotros nos toca dar lamentablemente estar redescubriendo a esta edad, a estas alturas de la vida, redescubriendo nuestras raíces.
pero lo hacemos con mucho gusto y sí queremos dejar un legado a las generaciones venideras, que este es el camino, el de los pueblos indígenas, porque ahí está la sabiduría, ahí están los valores, ahí está la vida, ahí está la defensa de nuestra madre tierra. Esta es la lucha del futuro, Rubén, defender nuestra madre naturaleza, defender a nuestras nuevas generaciones. Así que muy agradecido contigo, Rubén, a nombre del Gracias a ustedes. Intercontinental, a nombre del Frente Intercontinental del FMLN. Agradezco tu tiempo, agradezco todo tu conocimiento que has compartido con nosotros, porque de verdad es tantas cosas lindas que tú nos has dicho que solamente las soñamos. Nos gustaría aplicarlas de verdad, que toda nuestra sociedad se entere de esto y que empiece a vivir más en comunidad, a vivir más los valores de los pueblos indígenas, a defenderse a sí mismo, porque es la única manera de poder sobrevivir también a toda esta gran embestida de este sistema capitalista. Así que nos despedimos agradeciendo a los que se conectaron. Disculpa que no leímos los mensajes, pero no nos dio el tiempo, pero sabemos que están ahí. Les agradecemos por estar apoyando las transmisiones, por compartirlas. Invitamos a toda la militancia del FMLN en el exterior a sumarse a este esfuerzo, siempre haciendo el llamado a la unidad en el pensamiento y la acción. Exigimos la libertad para las y los presos políticos, no más persecución política en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por todo el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en esta lucha por nuestra liberación, por la paz y la democracia en nuestro país. Aprovechamos este momento también para enviarle un gran saludo a nuestra compañera Laura Ábalos allá en Quebec, Canadá, que se está también jugando un espacio en esa ciudad, en Quebec. Son las elecciones ahora. Esperamos que haya tenido éxito y que haya ganado un espacio en la asamblea. Así que muchísimas gracias a todas y todos. Nos despedimos diciendo: dictadura nunca más, proletarios de todos los países unidos. Que viva el FMLN.